Hello. This is an interesting one out of the Inception Lecture Series. Hola, esta es una lección interesante de la serie de conferencias de introducción a la nueva disciplina metropolitana. Me pregunto si alguna vez has echado un vistazo a este tipo de enfoque de la planificación metropolitana y la planificación urbana. Hoy vamos a hablar sobre los enfoques culturales de las metodologías de planificación, los sistemas legales y las diferentes teorías de la planificación. En Europa, el momento más importante de la historia fue el año 9 después de Cristo, donde los alemanes, dirigidos por Arminio, ganaron contra los romanos una batalla, la batalla del bosque de Teutoburgo, donde los romanos perdieron 3 legiones de las 12 legiones que tenía todo el Imperio Romano. Entonces, el 25% del ejército del Imperio Romano fue destruido en esa batalla. Y a partir de esa batalla, los romanos nunca más pudieron controlar a Alemania, y se llevaron a los soldados de Inglaterra a Alemania, por lo que Inglaterra y Alemania no se romanizaron. Los principales países romanizados entonces fueron Francia, Italia, España, Portugal, Rumanía, etc. Eso hace la gran división de la cultura europea, entre las culturas latinas de Europa y las anglosajonas, las culturas germánicas de Europa. Y ese es un enfoque extremadamente diferente para muchas cosas, como veremos, y entre ellas sobre la planificación. Y eso ha influido en todo el mundo en la forma que se hace la planificación. En los latinos versus los anglosajones, en términos sociales, los latinos tienen el sistema imperial del emperador y toda la estructura jerárquica del Imperio Romano. Y los anglosajones y los alemanes tienen el sistema tribal de las diferentes tribus que son libres e interactúan, luchan entre sí y así sucesivamente, pero tienen independencia entre ellos. En términos legales, el sistema latino surge del derecho romano y más tarde del Código Napoleónico. La base de eso es que todo lo que no permite la ley está prohibido. Por otro lado, el sistema anglosajón surge del Common Law. El Common Law es el derecho medieval de Inglaterra, construido como un enfoque inconexo del sistema tribal, y el concepto principal es que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces tienes 2 sistemas de leyes: lo que no está permitido está prohibido, y el otro, el derecho común, lo que no está prohibido está permitido. Y eso hace un sistema de planificación y un sistema metropolitano completamente diferente. El desarrollo político del pensamiento latino fue el absolutismo. Es el rey que controla todo y una estructura jerárquica debajo del rey. El anglosajón es una democracia. Incluso si eres el jefe de una tribu y no decides lo que quiere la tribu, en una reunión con los 200 miembros de la tribu, no vas a ser el jefe por mucho tiempo. Entonces, realmente, aunque no elijan al jefe, pero lo hicieron en muchas ocasiones, no solo eras jefe porque eras el hijo del jefe anterior. Si no haces lo que la tribu quiere, estás fuera. Entonces, es la democracia el sistema de las tribus. En términos religiosos, es la Iglesia Católica Romana, con la jerarquía proveniente del Imperio Romano. Y los papas sabían muy bien que eran los herederos del Imperio Romano y los emperadores. En el sistema tribal tienes un enfoque disperso, un enfoque personal, y tienes muchas tribus de iglesias protestantes que son libres de interpretar la Biblia a su manera, y ese tipo de libertad es más el del enfoque anglosajón y germánico de la religión. Pero, como ven, está relacionado con el derecho, y hacen la herencia de la cultura y el sistema de pensamiento, o ambos. En el sistema latino, la gobernanza está más centralizada. Y en muchos lugares, si algo no está aprobado por ley, no existe. El sistema germánico anglosajón está más descentralizado. Si la sociedad cree algo, es incluso más importante que si ha sido aprobado por una ley específica. Entonces tienes un enfoque más descentralizado y participativo en lo anglosajón, y la gobernanza en el mundo latino está mucho más en ese centralismo y jerarquía. En filosofía, a los latinos les gusta más el neoplatonismo, que es la idea, la búsqueda de la teoría, que realmente es una teoría holística, que reinterpreta todo. Y los anglosajones están más en el enfoque empírico, que realmente está mirando qué es la realidad y tratando de hacer una teoría de lo que es la realidad.
teoría imperfecta y teoría perfecta, como hemos visto en Aristóteles y Platón, etc. En matemáticas, los latinos están más con el cálculo integral, la integral que es la extrapolación holística de una curva, y los anglosajones están mucho más en el cálculo estadístico, que en realidad es sumar los elementos y crear una curva, fuera de la adición de esos elementos. En arte y tecnología, los latinos están en el enfoque holístico. La obra de arte debe ser perfecta y completa. Y los anglosajones están muy interesados en el enfoque empírico, pragmático e incrementalista del arte. En arquitectura, los latinos están más interesados en el neoclasismo, buscando esa herencia de la perfección de la arquitectura griega y clásica, y los anglosajones en la arquitectura vernácula. Si nos adentramos en el urbanismo, tenemos las dos líneas de pensamiento que ves, un pensamiento cultural que se adentra de la metodología del urbanismo y del planeamiento metropolitano. No vamos a entrar en eso porque es demasiado largo, pero puedes descargar esa diapositiva y echarle un vistazo y verás la diferencia entre los dos enfoques. En la planificación metropolitana también tenemos el enfoque latino de enfoques integrales y holísticos. El enfoque de matriz metropolitana para la planificación metropolitana y el anglosajón es más del enfoque del archipiélago. Entonces, tenemos dos teorías que debemos combinar. Debemos hacer una de esas dos teorías. Estas teorías en la historia han ido desde 1912, que era el sistema orbital, luego el hexagonal de 1933, en Alemania, luego en 1977 el archipiélago de Berlín y Londres, y el enfoque de Metromatrix en Madrid. Y esos dos últimos son los que están vivos hoy en día y debemos mezclarlos. Esa es la teoría de archipiélago de Londres de Oswald Unger y Graham Shane, que es un conjunto de islas en un territorio, y las trata de forma independiente, una por una. Pero esos conjuntos de islas crean estructuras, debes entender que están juntas por una razón, y crean estructuras de un nivel diferente, y tienes que tratar en planificación metropolitana con todas esas estructuras. Ese es un plan de Graham Shane de todas las centralidades creadas alrededor de las plazas de Londres. Pero debes entender que esas plazas eran anteriormente, en el siglo XVIII, los jardines de los palacios que estaban a lo largo de la carretera. Entonces, no son de la nada, están relacionados con una estructura que surge del sistema de raíces de Londres, con los palacios frente a esas estructuras, con los jardines detrás. Cuando Londres se desarrolló en el siglo XVIII, había estados habitacionales alrededor de esos jardines. Al final, esos jardines se convirtieron en plazas. Entonces, hay una estructura debajo del archipiélago que debemos entender, y eso es lo que hace Metromatrix. Tenemos este mapa de Londres con estos caminos, y si sobreponemos los palacios y las plazas, veremos que están relacionados con esos caminos y con esa gran red. Si ves esto, puedes decir, bueno, es solo un montón de hojas, como una nube de hojas, pero debes entender que esas hojas son parte de un árbol, y tienes el tronco, y tienes las ramas, y debes entender ese tronco y las ramas. Entonces, las hojas son el enfoque del archipiélago, el tronco y las ramas son el enfoque de Metromatrix. Y para mostrar eso, esta es una diapositiva de Graham Shane, el profesor de la Universidad de Columbia, y él proporciona este tipo de unidades que crean archipiélago de Londres. Pero, como ves, la Metromatrix proporciona esa red de filas que realmente arman el sistema. Puedes ver estas unidades del archipiélago, pero cuando las pones en el contexto del mecanismo de Metromatrix, inmediatamente se convierten en dígitos de esa Metromatrix, y puedes tratarlas como dígitos. Estos son ejemplos del archipiélago de Londres. Estos son los ejemplos del sistema de desarrollo urbano equilibrado del BUD de Metromatrix de Madrid. Este es un mapa de Londres. Ves las filas principales allí y pueden verse muy caóticas, pero no lo son. Tienen una estructura porque tienes el río, tienes la linealidad del río y luego tienes la linealidad transversal. Y Londres ha estado construyendo su propio mecanismo dentro de esa estructura, no conscientemente, pero inconscientemente sabiendo qué hacer.
Entonces, cuando tienes un archipiélago, que es como una aldea prehistórica, está bien, pero al final, cuando esa aldea se desarrolla, se convierte en un sistema reticular, porque esa es una forma de maximizar el beneficio de la infraestructura que tienes. No te faltan espacios en el medio, como si tuvieras infraestructuras y no se utilizan. Entonces, el ADN reticular termina siendo la forma en que realmente trabajas la maximización. Y eso ha estado sucediendo desde tiempos prehistóricos hasta el sistema de planificación más moderno como Milton Keynes en Inglaterra. Y debes entender que debemos hacer lo mejor de ambos. Madrid sí tiene la red de infraestructura gris y verde a nivel metropolitano, y luego los diferentes dígitos urbanos con los diferentes municipios, en los que cada uno de ellos es diferente. Entonces trabajas con ambos y haces la síntesis del archipiélago aquí y el Metro Matrix. Si no lo hacemos, el resultado será el musgo. No haces nada para que una ciudad crezca extensamente como una metástasis, como un cáncer, que se adentra en el territorio circundante. Y eso es la mayor parte de lo que estamos viviendo en las metrópolis en desarrollo. Entonces, realmente debemos entender el mecanismo para poder brindar un futuro a esas metrópolis que sea sostenible, equitativo y eficiente. Entonces tienes los dos sistemas de los que hemos hablado, y esos dos sistemas funcionan de diferentes países. ¿Ves los paradigmas legales? Hay muchos países alrededor del mundo que siguen el enfoque latino del derecho romano, principalmente los lugares donde los países latinos, como España o Francia, han tenido colonias. Y tienes el otro sistema, el sistema del derecho constitucionario, que se encuentra principalmente en los países donde los ingleses, en el siglo XIX, crearon el imperio inglés. Y han proporcionado esa base, y los nuevos países, independientes, habían seguido ese tipo de marco legal que es el marco de sus constituciones. Podrás comparar esos dos mapas, los diferentes sistemas legales y los sistemas colonizadores del siglo XIX, y ver el paralelismo y la herencia de esos sistemas. Para terminar, si quieres saber cuál es el sistema constitucional del país donde estás, solo tienes que mirar los enchufes eléctricos de tu hotel. Verás a la izquierda los enchufes que salen de la tecnología desarrollada en los países latinos de Europa, que es el sistema constitucional napoleónico. Los enchufes a la derecha, que se derivan del enfoque inglés, son la constitución de derecho constitucionario. Entonces, cuando llegas a un país, llegas a tu hotel, miras los enchufes eléctricos de Europa en tu habitación, inmediatamente puedes saber cuál es el sistema constitucional de ese país. Muchas gracias. Puedes descargar estas diapositivas en estos enlaces. La siguiente será la presentación final, que es la mirada hacia el futuro, los próximos pasos a seguir hacia la nueva disciplina metropolitana. Muchísimas gracias. Presentation, which is the look forward's next steps into the metropolitan discipline. Thank you very much.